Continuamos nuestro estudio de la historia sagrada, apoyándonos en San Juan Bosco, Historia Sagrada. Don Bosco hizo un resumen de toda la Biblia llamado Historia Sagrada, sexta época, capítulo 7. Y bien, Judas Macabeo muere en el año 161. Su hermano Jonatas va a ser su sucesor al frente del partido nacionalista que lucha contra los paganos. Pero hay un problema en este momento entre los judíos, es que el sumo sacerdote es pro-pagano y colabora con los paganos. Este sumo sacerdote se llama Alcimo. Alcimo era pro-pagano y favorecía más bien los paganos. Cuando se difundió la noticia de la muerte de Judas Macabeo, sus enemigos levantaron la cabeza y Báquides, el general sirio, helenístico pagano Báquides, tantas veces derrotado por Judas Macabeo, pudo sin mucho trabajo apoderarse de toda la Judea, entrar en Jerusalén y elevar al pontificado otra vez al impío llamado Alcimo. La Biblia habla de impío Alcimo. Va a ser sumo sacerdote, es decir, papa del Antiguo Testamento, ¿no? De un cierto modo, ¿no? Entonces, un general pagano, vencedor esta vez de los israelitas, va a entrar en Jerusalén y elevar al pontificado al impío Alcimo. Este Alcimo, con sus pésimas obras, había causado grandes daños a su nación. Y mientras Ufano, con el grado que había usurpado, orgulloso de ser jefe supremo, sumo sacerdote, se ocupaba en echar por tierra una parte de los muros del Señor, del templo. Una parálisis general se apoderó de él y le cerró de repente la boca. De suerte que sin poder hablar y atormentado de agudísimos dolores, murió miserablemente. Esto es resumen de Don Bosco. Ahora veamos lo que dice la Biblia en el texto bíblico. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 9, versículo 54, dice: el año 153 de los griegos, el mes segundo, ordenó Alcimo derribar el muro del atrio interior del santuario del templo de Jerusalén, destruyendo la obra de los profetas. El sumo sacerdote destruyó la obra de los profetas, comenzó a ejecutarlo, pero le sobrevino al sumo sacerdote un ataque apoplético y quedaron suspendidas las obras, gracias a Dios. Se le cerró y paralizó la boca, de modo que no pudo ya hablar palabra ni disponer de su casa. Murió Alcimo en medio de grandes tormentos. Luego que Báquides vio muerto a Alcimo, se volvió al rey y la tierra de Judá gozó de paz por 2 años. Dios aquí interviene. Entonces todos los apóstatas tomaron de común acuerdo esta resolución. Los partidarios del rey de Siria, el pagano, y del sumo sacerdote Alcimo, el impío. Jonatas y los suyos viven muy tranquilos y confiados. Pues bien, hagamos venir a Báquides y en una noche los prendemos a todos para matarlos. Fueronse a Báquides con este consejo, y en efecto se dispuso para venir con mucha fuerza. En secreto envió cartas a todos sus parciales de Judea para que prendieran a Jonatán y a los suyos, lo que no pudieron hacer por haber llegado tal designio a conocimiento de ellos. Entonces, gracias a Dios, hubo gente que advirtieron a Jonatán para que no se dejara llevar, ¿no? Pero es tremendo. Los que defienden la nación van a ser traicionados, entregados a los paganos para que los maten. Lejos de eso, cogieron Jonatán y sus hermanos, ellos presos a unos 50 hombres de tierra, cabecillas de aquella conjura,
y les dieron muerte. Estamos en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes querían entregarnos a los paganos para matarnos, ahora ustedes van a morir. Luego Jonatán y Simón con los suyos se retiraron a Bet-Basi en el desierto, levantaron sus ruinas y la fortificaron. Informado Baquides de esto, reunió toda su gente y avisó a los de Judea. Vino a acampar frente a Betsabi y durante muchos días la atacó con máquinas de guerra. Realmente es una guerra a muerte. Jonatán dejó en la ciudad a su hermano Simón y él salió al campo con pocos. Atacó a Odoaren y a sus hermanos y a los hijos de Fasirón en sus tiendas, luchando comenzó a crecer en fuerza. Simón y los suyos salieron de la ciudad, pusieron fuego a las máquinas de guerra y atacaron a Baquides, a quien causaron una gran derrota. Le pusieron en grave aprieto, haciendo fracasar con sus planes su expedición. Él se enfureció contra los impíos que le habían aconsejado ir a Judea, hizo dar muerte a muchos de ellos y resolvió a volverse a su tierra. Todos los que habían dicho venga a matar a todos los macabeos, cuando se vio fracasado y derrotado, bien los castigó a sus partidarios. Entonces el que hace el mal finalmente paga con el mal, y él mismo está el vencido. Entonces dijimos, Jonatán va a tomar el lugar de su hermano el macabeo. Ahora veamos el texto de Don Bosco, el resumen que nos da San Juan Bosco en su historia sagrada, sexta época, dijimos, capítulo 7. Jonatán sucede a Judas. Veamos sus empresas. Después de la muerte de Judas, los judíos eligieron en su lugar a Jonatán, su hermano, para que los librase de los males que incesantemente le sobrevenían, a la vez de los paganos del poder político de Siria y a la vez de los judíos mismos que querían vivir bajo poder pagano. Viendo que las tropas enemigas eran muy superiores a las suyas, las llevó al desierto donde acampó. Entonces aquí Jonatán es un estratega. No va a hacer batalla cuando no está listo. Entonces va al desierto, se retira. ¿Por qué? Porque los enemigos son más numerosos. El general sirio pagano Baquides se puso en su seguimiento y le presentó batalla diferentes veces, pero siempre tuvo la peor parte. ¿Por qué? Porque Jonatán sabe que no está tan fuerte y bien no da batalla. Y va cada vez al desierto. Ahora, esto es inteligente porque ellos son gente del desierto, entonces son acostumbrados, mientras los otros ejércitos no. Entonces va a debilitar al enemigo. De modo que se vio obligado a presentarle condiciones muy honrosas de paz. Entonces cuando Baquides ve que no puede ni dar batalla ni vencer, le presenta condiciones ventajosas de paz, con la promesa de no volver a molestar a los judíos. Fiel a sus promesas, volvió a Antioquía y no apareció más en la Judea. Gracias a Dios. Ya nos dejan en paz unos 2 años. Un tal Apolonio, gobernador de la Seleciria, habiendo armado un gran ejército, fue también a acometer a Jonatán. Pero a pesar de las estratagemas, engaños del enemigo, lo derrotó completamente. Mató 8,000 en un solo día y cargado de botín volvió con las suyas a Jerusalén. Esta vez sí dio batalla y la ganó. Tanto creció la fama del valor de Jonatán, hermano de Judas Macabeo, que los reyes de Siria y Egipto competían para ganar su amistad. También había problemas entre Egipto y Siria, los dos reyes griegos. El de Siria, llamado Alejandro Bala, lo invitó a ir a Ptolemaida, lo vistió de púrpura y lo nombró príncipe de la Judea, y lo despidió colmándolo de honores. Pero todo no va a ser siempre así fácil. Jonatán va a ser traicionado.
Jonatás tuvo que sostener muchas guerras para el bien de su patria y de la religión, y protegido por Dios salió siempre vencedor. Trifón, general del rey de Siria, otro general, Trifón, concebió el perverso designio de rebelarse contra su señor para escalar al trono. O sea, ese general quiere tomar el lugar del rey, pero temiendo que Jonatás, aliado del rey de Siria, fuese un obstáculo para su empresa, determinó sorprenderlo y darle muerte. Socapa de amistad y con el pretexto de tratar con él asuntos de gobierno, lo invitó a pasar a Ptolemaida. No bien acababa de entrar, mandó que cerrasen las puertas, se pasase a cuchillo a los que lo habían acompañado y que él mismo fuese encarcelado. Todo lo llamó primero. Jonatás fue con su ejército. No, dice, no hay problema, estamos en paz, solamente por asunto de amistad. No, despide el ejército, toma contigo unos 2,000 soldados nada más. Y cuando entraron a la ciudad, cerraron las puertas, mataron a todos sus soldados que lo acompañaban, y él mismo va a quedar prisionero en la cárcel. Simón, hermano de Jonatás, animó a Israel a hacer toda clase de esfuerzos para librarlo a su hermano. Pero el impío Trifón, llevando consigo Jonatás, se adelantó en la Judea, y cuando vio a Simón preparado para atacarlo, le envió a decir que había arrestado a Jonatás por una deuda que había contraído con el rey, y que estaba dispuesto a ponerlo en libertad si le pagaba 100 talentos, una suma considerable de dinero, y le enviaba los 2 hijos de rehenes. Otra mentira. Entonces Simón viene para luchar y libertar a su hermano. No, dice, yo no hice nada de malo, solamente debía un dinero al rey, no lo hizo, por eso lo tengo. Mándame tanto dinero y los 2 hijos, como los 2 hijos de Jonatás, como rehenes. Así era la costumbre, daban familiares como rehenes. Si no cumplían, los mataban. Aunque Simón temiera el engaño, tenía razón, era un engaño. Aunque Simón temiera el engaño y diera poca fe a aquellas palabras, sin embargo, por no dejar de hacer cosa que pudiera aprovechar a su hermano, le envió los 2 hijos y el dinero. También la Biblia dice, también temía que el pueblo hubiera podido decir, no pagó el dinero y no mandó los rehenes porque quería tomar el lugar de su hermano como príncipe. Esto también dice la Biblia. Aquí no lo dice, pero es verdad. Y tenía razón, porque si uno hace algo, no hace todo lo que tiene que hacer, la gente sospecha lo que no es correcto tampoco. Entonces hizo todo su posible para libertar a su hermano, cumplió las condiciones que el Trifón, el impío general rebelde, había puesto. Pero el pérfido Trifón, después de haber logrado lo que pedía, dio muerte a Jonatás y a sus hijos. Así son estos paganos, no tienen temor de Dios. Todo Israel se afligió profundamente y lloró muchos días la muerte del que había entregado su vida en defensa de la religión y de la patria. Esto es el asunto de Jonatás, que murió el año 142. Noten esto. Entonces el año 142 murió. Fue bastante tiempo jefe, porque fue jefe de Israel del año 161 antes de Cristo hasta 142 antes de Cristo, casi 20 años casi. Entonces esto es la historia de Jonatán o Jonatás. Ahora, ¿qué va a pasar? Bien, una vez Jonatás por traición fue matado, y bien Simón va a tomar el control. Y Simón va a ser jefe de Israel del año 142 a 135. Ahora, Simón se adhirió naturalmente a Demetrio, al rey Demetrio, a condición, sin embargo, de que éste reconociera la independencia política de Judea, el tercer fin de los macabeos. Entonces, primero pedían libertad de su religión,
Segundo más o menos que los dejan en paz bajo poder político pagano, y ahora reclaman sinceramente la independencia política. Bueno, tiene razón porque está en su país, son los demás que lo tomaron. De hecho, Demetrio aseguró plena extensión de tributos a los judíos y así les reconoció prácticamente independencia. Esta independencia se expresó, entre otras cosas, por el establecimiento de una era propia. Sin embargo, Simón hubo de asegurar su posición con las armas contra el poder de Trifón, que aún se mantenía vivo. Por eso expulsó de la ciudadela de Jerusalén la guarnición siria y conquistó Jaffe, etcétera, etcétera. Ahora veamos lo que dice aquí Don Bosco. Don Bosco, haciendo el resumen de toda la Biblia, dice esto: de la familia de Matatías aún quedaba Simón, el cual por consentimiento de todo el pueblo fue revestido con la doble autoridad de capitán general y de sumo sacerdote. Aquí los dos poderes van a unirse en la mano de uno solo. Entonces va a ser a la vez capitán general y sumo sacerdote, hasta que levantara un profeta digno de fe, dice el primer libro de los Macabeos 14:41, porque ya no hay profetas, no hay profetas. El último será Juan Bautista. Entonces aquí Simón tiene los dos papeles a la vez, religioso y político en la nación. De hecho, así eran los paganos, los reyes paganos. Por ejemplo, el César romano era Pontifex Maximus, el sumo pontífice, y a la vez el emperador. Bien, ¿qué va a hacer ahora Simón como sumo sacerdote y como capitán general? Y bien, va a continuar la independencia, luchar por la independencia. Batió y expulsó de la Judea a los enemigos que le molestaban. Rindió la ciudadela de Jerusalén ocupada desde 25 años por soldados enemigos. No era fácil porque era muy fuerte esta ciudadela. Renovó la alianza con el rey de Siria, los espartanos y los romanos. Entonces va a mandar embajada a Roma y a Esparta de Grecia para renovar la alianza con esta gente, y al mismo tiempo renueva la alianza con el rey de Siria. Y muy temido de las naciones vecinas, nadie se atrevía ya a moverle guerra. Cuando uno es fuerte, los demás lo respetan. Don Bosco sigue diciendo: libre pues de extranjeros, enemigos, la Judea respiró y gozó la paz. El pueblo de Israel, reconocido a tantos beneficios, quiso que en todas las actas, contratos y actos públicos se contasen los años por el año que había empezado a gobernar Simón. De esta manera, el año segundo de Simón, sumo sacerdote, generalísimo y príncipe de los judíos, era nueva de Simón. Afianzada de esta manera la paz, Simón ya no pensó más que en fortificar la ciudad. Fortificarla porque en caso de un ataque no puedan entrar. Aliviar a los afligidos, hacer observar la ley de Moisés y hacer florecer el culto divino. Más o menos como el tiempo de Salomón, vamos a decir esto un poquito. De manera que, como dice la Escritura, todos trabajaban con seguridad sus tierras y descansaban tranquilos a la sombra de las vides y de las higueras de sus campos. Los ancianos se sentaban en las plazas para conversar acerca de las cosas concernientes al bien público, y no había quien los molestase. Entonces, una paz lograda, pero después de tanta sangre derramada y tantos sacrificios. Porque si los macabeos y todos los demás que los siguieron, los ayudaron, los apoyaron, no hubieran trabajado, no hubieran tenido esto. ¿Y qué va a pasar? Bien, va a pasar lo que no debe pasar. Capítulo 8, Don Bosco, sexta época, capítulo 8. Asesinato de Simón. Gobierno de Juan Hircano, etc. Simón, después de haber guiado muchas veces a los hebreos a la victoria, ya contra Trifón, ya contra el rey de Siria, y haber gobernado más de 20 años su pueblo,
con mucha sabiduría acabó su vida, bárbaramente asesinado por orden de su cuñado, llamado Antíoco, que ambicionaba suceder en el trono. Entonces, la ambición de un miserable va a causar un pecado mortal y asesinato de un noble jefe. Mientras Simón con sus dos hijos, Judas y Matatías, se hallaban de paso en Jericó, Antíoco, que era el gobernador, los invitó a comer con él. Mientras estaban comiendo, hizo entrar en el comedor a hombres armados que se arrojaron sobre ellos y les dieron muerte. Qué ingratitud, además siendo cuñado, pero la ambición, el orgullo. Ese es el fin de los últimos sobrevivientes de la familia de Matatías. Esta familia será siempre la admiración de los buenos, pues todos sus miembros dieron la vida por la salvación de la patria y la gloria de la religión. Después Don Bosco pone una nota: desde la muerte de Simón hasta la venida de Jesucristo, nada dicen los libros sagrados. Por esto, el rápido bosquejo que hacemos de aquel tiempo para alcanzar los hechos del Antiguo con los del Nuevo Testamento, los sacamos de autores profanos, especialmente del historiador judío Flavio Josefo, que fue un historiador muy famoso y nos dejó bastante libros interesantes. Veamos esto. Entonces, muerto Simón, ¿qué va a pasar? Juan Hircano va a tener el gobierno. Juan, hijo de Simón y apellido Hircano, porque subyugó la Hircania después de la infeliz muerte de su padre, fue revestido de la dignidad de sumo sacerdote y pontífice de los hebreos. Entonces su hijo y este asesino Antíoco, el cuñado infiel, no va a lograr tener el control. El hijo del asesinado Simón va a tener la dignidad política y sacerdotal. Extendió los confines de sus estados, derrotó varias veces al rey de Siria, subyugó a los idumeos, renovó la alianza con los romanos y después de 20 años de glorioso gobierno murió en paz. Esto es Hircano, el hijo de Simón. Aristóbulo y Alejandro Janeo. Aristóbulo, hijo de Juan, sucedió a su padre en el pontificado y en el gobierno, tomó el título de rey. Esta vez ya sube más alto, ya es rey de Judea. Pero su reinado duró tan solo un año, durante el cual cometió muchas maldades. No hay bendición de Dios. Muchas maldades. Por sospechas hizo perecer a su madre. Dio él mismo muerte a su hermano Antígono y encarceló a los otros. En pena de tan enorme delito, Dios lo castigó en el lugar mismo donde lo había cometido y permitió que muriera de un vómito de sangre. Más cruel aún fue su hermano y sucesor Alejandro Janeo, y en castigo de su crueldad murió consumido por una trabajosa enfermedad y aborrecido de todos. Mire qué diferencia, empezaron muy bien los macabeos, empezaron muy bien, todos los hijos de Matatías lucharon, trabajaron, llegaron a la independencia y ahora son un plato de oro. Israel independiente, Alejandro Janeo hace sus tonteras, y su padre igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no hay bendición de Dios sobre ellos. ¿Qué va a pasar? Van a perder el trono. Sucesores hasta Herodes. Muerto Alejandro Janeo, su mujer Alejandra empuñó las riendas del estado y reinó 9 años, al cabo de los cuales sentó en el trono a su hijo Hircano II, que había hecho crear sumo pontífice, un niño. Después de la muerte de Alejandra, Aristóbulo, hijo de Alejandro, obligó a Hircano, su hermano mayor, a renunciar a favor suyo la tiara y el cetro, asumiendo de tal suerte la dignidad de rey y pontífice. Ya es un juego, cada quien sus intereses, como las sectas de hoy, cada quien dice soy yo. Estos dos hermanos se volvieron enemigos irreconciliables,
hasta que Pompeyo, capitán de los ejércitos romanos, penetró en Judea y tomó Jerusalén el año 63 a.C. Noten esto. Entonces ahora los romanos entran en juego y toman Jerusalén el año 63 a.C. Pompeyo mandó a Roma a Aristóbulo y a sus hijos y devolvió el pontificado, el trono a Hircano, aunque este quedó tributario de los romanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora Roma toma el control, sí queda un rey de Judea, pero tributario, depende de los romanos, ya perdió la independencia política. De esta suerte perdió la Judea su independencia y se convirtió en provincia romana. Antígono, sobrino de Hircano, tuvo medio de usurpar el trono de su tío, pero después de algunos años de reinado fue depuesto y desterrado a Babilonia, de donde más tarde lo llamó Herodes y le hizo dar muerte. Decadencia, orgullo e interés personal. Esto no funciona. Y finalmente, Herodes, extranjero, que no es judío, va a ser rey de Judea. Herodes, apellidado el Grande, nombre que tan solo se aviene con sus crueldades, grandes crueldades. Era hijo de Antipatro, idumeo, de nación y de humilde cuna. Habiendo ido a Roma, a fuerza de intrigas y engaños, logró hacer creer que Antígono era enemigo del pueblo romano. Y con el favor de Antonio, otro general romano, consiguió para sí el título de rey de Judea mediante el desembolso de 800 talentos, un dineral. Antígono fue llevado a Antioquía y decapitado a instancia de Herodes. Entonces Herodes toma el trono con un asesinato. Así concluyó la dominación de los macabeos en la Judea, y el cetro de Judá pasó de esta tribu a manos extranjeras, esto es, a Herodes idumeo, que no es judío. Esta circunstancia es digna de memoria, porque según la profecía de Jacob, señala la época venturosa del nacimiento del Salvador del mundo. Entonces Jacob había anunciado que el Mesías vendría cuando el cetro iba a salir de Judá. Y Don Bosco termina: por consiguiente, el año 33 del reinado de Herodes nació el Mesías, nuestro divino Redentor Jesucristo, en la ciudad de Belén, hacia el año 4000 de la creación del mundo. Hasta aquí. Entonces la profecía de Jacob, Génesis 49, versículo 10, ¿qué dice? No faltará de Judá el cetro, ni de entre sus pies el báculo, hasta que venga aquel cuyo es, y a él darán obediencia a los pueblos. Entonces el cetro, el poder político, queda en Judá hasta la venida del Mesías. Cuando el cetro sale de Judá, es tiempo de la venida del Mesías.